de 60. Pero si un paciente tiene 80, 50 y está hablando y está bien, ¿estará en shock? No, porque no es solamente la hipotensión, sino es la hipotensión asociada a hipoperfusión. Entonces ya sabemos que esto hace parte del shock, listo. O sea que hay hipoperfusión. Al haber hipoperfusión, lo primero que decimos es ¿cómo estará el lactato sérico? ¿Qué es lactato? ¿De dónde viene el lactato? ¿Cómo estará la extracción de oxígeno del tejido? Porque el tejido necesita extraer oxígeno. ¿Y cómo estará la saturación venosa de oxígeno? Yo le pregunto por qué la saturación venosa y no la arterial. ¿Por qué nos interesa más la venosa? ¿Qué diferencia hay entre la saturación arterial y la saturación venosa? ¿Cuánto es lo normal de la saturación arterial? 95 a 100. ¿Cuánto es lo normal de la saturación venosa? 60 a 80%. Si la saturación venosa cae, ¿cómo estará el gasto cardíaco? Si la saturación venosa me cae, está disminuida, está en 50, ¿cómo estará el gasto cardíaco? ¿Disminuido o aumentado? La saturación venosa de oxígeno es un indicador del gasto cardíaco. Saturación venosa de oxígeno baja, el gasto cardíaco va a estar bajo. Saturación venosa de oxígeno alta, el gasto cardíaco va a estar alto. Miren que nosotros encontramos una saturación arterial de oxígeno de 96%, pero encuentro una saturación venosa de oxígeno de 89%. Lo primero que me digo, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa si la saturación está en 96 y la venosa está en 89? No ha tenido tiempo de extraer el oxígeno. Acuérdense que yo tengo un contenido arterial de oxígeno con saturación arterial de oxígeno. Tengo un contenido venoso de oxígeno con saturación venosa de oxígeno. ¿De qué se encarga? De la extracción de oxígeno. ¿Hacia dónde va el oxígeno? ¿Hacia dónde va ese oxígeno? ¿Qué necesito alimentar con oxígeno? Los tejidos. Yo no puedo tener hipoperfusión tisular porque no está pasando esto. Y miren esa saturación de 89, o sea, aquí la vena tiene una saturación alta. ¿Qué indica? Que no hay extracción de oxígeno. Entonces mejor la saturación baja, ni la una ni la otra es la normal. Pero la saturación alta me dice que tanto es el acelere que pasa de un lado para otro que no extrae. En cambio la saturación baja me dice extrajo mucho. ¿Qué está pasando? Yo estoy pensando en lactato, extracción de oxígeno o tasa de extracción de oxígeno y saturación venosa. Entonces la saturación venosa me ayuda para la perfusión tisular, me ayuda mucho. Tengo que tener en cuenta los estadios del shock, en la cual decimos, listo, pregunto, en shock hay un trastorno ácido-base, ¿cuál es? Acidosis metabólica. Nuestro paciente está en acidosis metabólica primero. ¿Está en acidosis metabólica? ¿Sí? ¿No? Pongámonos de acuerdo. ¿Sí o no? El primero, la arterial. No, y tenemos un pH de 6,9 y tiene un bicarbonato de 10. Está en acidosis metabólica. El pH venoso de ese paciente es 6,9 y un bicarbonato de 12,3. Hacen todos los cálculos de ellos, de la presión alveolar, diferencia alveolar arterial de oxígeno, contenido arterial. Miren el contenido arterial, 10,3. ¿Cuánto es lo normal de contenido arterial? ¿Cuánto era? 20. ¿Y el contenido venoso cuánto era? 15. Miren, este paciente tiene contenido arterial de 10,3 y venoso de 7,2. O sea, están muy bajos los contenidos. Este paciente tiene acidosis metabólica de este lado derecho. No, tiene 7,44 de pH, tiene 26,9 de bicarbonato. En el venoso 7,39 de pH, tiene 30 de bicarbonato. O sea, no hay acidosis metabólica. Cuando los dos me dice que es perfusión tisular alterada, o sea, que este paciente tiene un estado de
Este otro paciente tiene acidosis metabólica, ¿sí o no? Este paciente tiene acidosis metabólica, ¿sí o no? Sí. Tenemos un pH 7.28 y un bicarbonato de 13. Un exceso de base menos 11.7. ¿Cuánto es lo normal del exceso de base? ¿Y qué significa el exceso de base? Más 3. El exceso de base es más o menos 5. Y está en menos 11. O sea, quiere decir que hay déficit de base, no hay exceso. ED significa exceso o déficit de base. Listo. Tenemos un contenido arterial en 14, un poquito más, contenido venoso en 13. La diferencia es muy corta. Porque hay una diferencia muy corta entre la arteria y la vena de los contenidos. ¿Por qué? Porque una transporta más oxígeno y otra también. No, se usará la carrera más bien, el estado hiperdinámico de la carrera del gasto cardíaco que pasa de la arteria a la vena, sin permitir extracción, porque eso también lo tengo que pensar. ¿Cuál es el acelere que tiene el corazón del paciente y que tiene un estado hiperdinámico? Bien. ¿Este paciente tiene acidosis metabólica? ¿Sí o no? Tiene 7.20 de pH, tiene 14.7 de bicarbonato y tiene 12.5 menos 12.5 de exceso de base. Lógico, no hay duda. Entonces todo esto con acidosis metabólica, ya miren que lo estábamos mostrando que hay alteración de la perfusión, que hay estado de shock. Miren este otro. Acidosis metabólica, compensada o descompensada. Está compensada. ¿Está compensada o no está compensada? Tiene 7.32 de pH. ¿Eso compensado? No, el pH tiene que estar normal. Está normalizándose, pero no está normal. Tiene un bicarbonato de 17.6 y un exceso menos 7.7. Bien, tiene todas las alteraciones de los contenidos. Tiene un contenido arterial de 10 y un contenido venoso de 8.7. Pasamos a este paciente. ¿Tiene acidosis metabólica? ¿Sí o no? Sí. ¿Compensado o no compensado? Compensado. ¿Por qué? ¿Qué es compensado? El pH está dentro de rangos normales. Pero tenemos un bicarbonato de 15.4 y un exceso de base de 6.7. Con sus contenidos arteriales 12.3 y el venoso 10.9. Entonces ya entendimos que hay alteraciones de la perfusión. Acidosis metabólica. Lado izquierdo, acidosis metabólica. 7.43 de pH con 17.8 de bicarbonato. ¿Cómo compensa una acidosis metabólica a un paciente? Con una alcalosis metabólica, no, son contrarios. O sea, o es acidosis metabólica o es alcalosis metabólica. ¿Con qué compensa un paciente la acidosis metabólica? Con una alcalosis respiratoria, o sea que mi paciente está hiperventilando, ¿cierto? Ojo con eso, que yo encuentro un paciente que está hiperventilando y no vaya a sospechar una acidosis metabólica. Porque mi paciente está hiperventilando para tratar de compensar. Miren cómo está el CO2 del paciente, 27.4. Miren cómo está el bicarbonato, 17.8. Y miren cómo está el exceso de base, menos 5. O sea, este paciente está aparentemente en alcalosis respiratoria, pero eso es secundario a una acidosis metabólica. La acidosis metabólica por hipoperfusión, por hipovolemia, por lo que usted quiera. Este otro paciente, 7.44 de pH, CO2 de 35.4 y bicarbonato de 23.7. ¿Cómo está? En equilibrio, ¿no? Nada está alterado. pH normal, CO2 normal y bicarbonato normal. Con todos los contenidos habidos y por haber. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? En el estado inicial el paciente comienza a decir, si es hipovolemia, estamos en hipoperfusión. ¿Qué nos cuenta del paciente? También fría, pálida, vasoconstrictiva, saturación venosa disminuida, lactato aumentado. ¿Cuánto es el lactato normal en sangre? Nivel de lactato normal. Para yo hablar de hiperlactacidemia. Porque cuando hablamos de acidosis metabólica, nos dicen con anión GAP elevado o sin anión GAP elevado. O anión GAP normal. ¿Qué
significa eso? ¿Qué es el anión GAP? ¿Qué es eso? Porque para yo clasificar la acidosis metabólica y saber cuál es la causa, yo tengo que decir que el anión GAP está elevado o está normal. ¿Qué significa anión GAP? Soltemos un poquito el celular. Yo creo que no han venido acá obligados, pero soltemos un ratito el celular y por lo menos pongamos atención. Yo no estoy trayendo nada extraterrestre, estoy trayendo lo que tenemos normalmente. Bien, ¿qué hacemos con el anión GAP? ¿O cómo calculamos el anión GAP? Sodio, la suma de cationes, sodio más potasio, menos cloro más bicarbonato. ¿Cuánto es lo normal? Normal dice hasta 12. Por encima de 12 ya está elevado. Si yo tengo un promedio de sodio 140 más 4 de potasio, tengo de cloro 100 más 4 de bicarbonato, tengo 144 menos 104. Y eso me da ¿cuánto? 40. Esa diferencia de 40 es un anión GAP elevado, debe ser normal hasta 12. Está muy elevado. Y al estar muy elevado, pues nos está diciendo que algo está pasando. ¿Qué le pasa a ese anión GAP? Sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Y ya con eso tenemos el anión GAP elevado. ¿Bien? Listo. Con eso estamos claros de que ese anión GAP elevado me está diciendo busque la causa. Porque hay causas, busquen ustedes en sus celulares, ahora sí utilícenlo, acidosis metabólica con anión GAP elevado. A ver cuáles causas le salen. Porque son una chorrera, pero a ver cuáles causas le salen. O sea que es acidosis metabólica más la acidosis. Lo mío donde el ácido láctico, mi orina, mi sangre, el ojo, ¿dónde? Que habla de hiperlactacidemia, parece que la etnia donde es en sangre ácido láctico. Yo te mando a medir un ácido láctico en sangre. Es facilito y rápido medir. Ya por encima de 2 ya está, ya busca la causa. Listo. Hiperlactacidemia, ¿qué más? Insuficiencia renal, ¿qué más? Rhabdomiólisis masiva. Otra. Alguna intoxicación por salicilato, ¿qué más? Ahora busquemos con anión GAP normal. ¿Bien? Busquemos la misma anión GAP normal. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, son más pérdidas. Listo. Shock es anión GAP elevado, ¿cierto? Entonces, miren, algunos tienen una cara. Miren si era. Ustedes tienen aquí, pero tienen una cara. Ay, sí. Yo creo que ustedes están pagando. Ustedes están en la tercera parte de ustedes o la quinta parte de ustedes. Ustedes, cada uno sabe qué tiene que hacer. No creo que estén pagando para caminar, ni así de. Bien, listo. Miren acá. Ya estoy reanimando el paciente. ¿Y qué tiene mi paciente? Ya la piel está tibia.
ya no está fría, ya no hay hipoperfusión, ya la saturación venosa está aumentando, ya el lactato se está normalizando. Miren el delta CO2. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre el CO2 arterial y venoso? ¿Cuánto es la diferencia? Que si la hay, ¿cuánto es? CO2 arterial y CO2 venoso. ¿Cuál de los dos será más alto? El venoso. ¿Cuánto? ¿Cuál es el delta? Delta quiere decir diferencia entre CO2 arterial y CO2 venoso. ¿Cuánto es el delta? 6 milímetros de mercurio. O sea que yo tenga 40 de CO2 en la arteria y 46 de CO2 en la vena. Pero si la diferencia es más de 6, hombre, algo está pasando. Ya me está diciendo que hay hipoperfusión, piel fría, saturación venosa, lactato aumentado, delta CO2 aumentado, ya me está diciendo que algo está pasando. ¿Bien? Quiero llevarlo a un estado de reanimación. El problema es entrar a disfunciones orgánicas, porque aquí ya comienzo, el cerebro no le funciona, el riñón tampoco, el hígado tampoco y así sucesivamente. Si no le llega perfusión adecuada a los órganos que van a funcionar. Perfecto, no hay problema. No digan más. Ya yo lo dije hoy. Si no revisan la historia clínica y no se presenta ninguno. Y eso es un 10% de 35%. Pero, lo que quieren con ellos. Bueno, disponibilidad de oxígeno, consumo de oxígeno, requerimiento metabólico de oxígeno. Si me aumenta el metabolismo, ¿qué va a pasar? El consumo de oxígeno va a ser ¿qué? Mayor. Pongamos atención. Entonces la perfusión tisular equilibra el consumo, equilibra el consumo metabólico, ¿ya? El lactato, tomo la muestra del lactato, ¿dónde lo tomo? ¿De la arteria o de la vena? A usted le toman una muestra de acá, ¿es de la arteria o la vena? De la vena, toman la arteria es fuerte, la función es muy fuerte. Bien, entonces ya sabemos que comenzamos a tener algunas cosas en las cuales habla disoxia y choque. ¿Es lo mismo? Los dos términos son lo mismo. Disoxia y choque. ¿Qué es disoxia? Depende del aporte de oxígeno. ¿Y qué es choque? Ya hay disoxia. Pero además de eso hay alteración orgánica. Ya no es solamente que no hay oxígeno, sino que hay alteración orgánica. Disponibilidad de oxígeno, cantidad de oxígeno que regresa a los tejidos y consumo de oxígeno. Acuérdense que tenemos que tener un equilibrio entre disponibilidad y consumo, que no se puede hacer todo el mismo tiempo. Lo normal, ¿qué debo tener? Consumo de oxígeno menor del 30%. Si no tengo suficiente disponibilidad, por consiguiente no voy a tener buen consumo. La idea es que exista esa relación consumo-disponibilidad de oxígeno. Debemos tener. Monitor así, no importa, si no te sigue dando clases, no importa. Veo que hay menos poquito y se va saliendo. Entonces, ni esto no, o no lo hagamos. La otra situación, la otra sesión está para el jueves. Si quieren venir, vienen, pero me avisan. Que así es, sobre todo que no te cortan la farmacología porque viene para mí. Tasa de extracción de oxígeno, consumo sobre disponibilidad. Acuérdense que yo tengo una extracción de oxígeno del 60%, pero también tengo que tener en cuenta los niveles de ácido láctico. También debo tener en cuenta esa curva, disponibilidad y consumo. Eso lo vimos en fisiología, sí. En fisiología circulatoria se ve, teniendo que ver los contenidos arteriales. Debo tener una extracción del 20 al 30%, pero acuérdense que yo puedo tener una extracción alta, como puedo tener una extracción baja. Puedo tener una extracción alta mayor del 30%, puedo tener una extracción baja mayor del 20%. Lo que sigue ya el jueves ya viene siendo los trastornos del suelo y trastornos del potasio.
valor normal del ácido láctico? 20 mililitros. 20 mililitros. No van a distribuir. Vale. Valor normal, 0.5, 2.2. Ustedes saben qué valores tenemos nosotros en shock. En la unidad de cuidado intensivo, que es donde nosotros manejamos el shock, están en 6, en 7, en 12. O sea, cuando ya usted ve los niveles de ácido láctico tan alto, te dice, aquí no hay célula que funcione. Y la meta es trabajar con ese ácido láctico. Es bajar rápidamente, ahorita van a ver, por lo menos el 30% descender. ¿Qué tan rápido podemos hacer? Entonces se cayó la disponibilidad de oxígeno, no hay disponibilidad. Les pregunto, ¿quién se encarga de la disponibilidad o cómo mido la disponibilidad? No por cálculo matemático, ¿cómo la mido? ¿De qué depende? Contenido arterial, saturación arterial, hemoglobina. Los índices de oxígeno. ¿Ya? Son índices de oxigenación. Listo, cayó y comienza a subir el lactato. Y miren que con solo un valor por encima de 4, miren la mortalidad. O sea que nuestros pacientes que tienen 12, 14 y 16 de ácido láctico están colgaditos. Sí. O lo recuperan rápidamente o se mueren. Es la idea. La idea es rápidamente llegar a esto, a esta meta terapéutica normalizar el ácido láctico. Delta hidrogeniones, les pregunto, ¿hay diferencia de hidrogeniones entre la arteria y la vena? El pH es diferente. ¿Cómo es la diferencia entre el pH arterial y pH venoso? ¿Cuál de los dos será más ácido? ¿La arterial? Bueno, la curva, generalmente el venoso es más ácido, pero más ácido 732. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia, o la que llaman ellos delta hidrogeniosa, no es demasiado. Pero esa curva la hacíamos en fisiología, sí, pero es que esa es la curva que me muestra la perfusión tisular. ¿Qué tengo? El consumo. ¿Qué tengo? La disponibilidad. Acuérdense que yo les decía, si quedamos en este cuadrante chiquitico, donde hay menos disponibilidad y menos consumo, ¿qué le pasa a la célula? Se entregó a la muerte. La célula que no consume, a pesar de que tenga disponibilidad baja, se entrega a la muerte, o sea que es mortalidad alta en este paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo está la disponibilidad y cómo está el consumo? ¿Cómo está la disponibilidad, los contenidos, la saturación, la presión arterial de oxígeno, la hemoglobina? ¿Cómo está el consumo? Tenemos que tener en cuenta la diferencia arteriovenosa, mejor de eso, saturación venosa, todo el lado venoso, la extracción venosa. Monitoreamos, sí. ¿Y qué hacemos? Consumo. ¿Qué hacemos? Hidrogeniones. ¿Qué hacemos? Ácido láctico. Miren que debemos llevar el ácido láctico rápidamente, que no suba tanto. La presión venosa de oxígeno. Y la relación contenido, o sea, la extracción que sea el 30%. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que restaurar rápidamente con estos rangos normales? Este déficit que tenemos acá, para no estar hablando tanto de perfusión, porque es choque lo que estamos hablando de eso. ¿Cuáles serán los tipos de choque? Comenzamos entonces. Tenemos varios: cardiogénico, hipovolémico, distributivo, obstructivo. Pregunto, dentro del distributivo, ¿cuáles están? Neurogénico, ¿cuál más? Anafiláctico, ¿cuál más? Séptico. Acuérdense que son vasodilatados. Esos de distributivos son vasodilatados. ¿Ya? Porque el choque hipovolémico, el choque cardiogénico son vasoconstrictores. Ahorramos. ¿Listo? Entonces, en el gasto cardíaco, miramos el gasto cardíaco, la saturación venosa y cómo está. Y comenzamos a mirar cada uno de ellos. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo está la circulación? ¿Cómo está el estado neurológico del paciente? ¿Cómo está el estado neurológico del paciente?
empeora el estado de conciencia. Y al empeorar el estado de conciencia, ¿qué tengo que hacerla? Colocar un respirador para que imagine la vida completa. Entonces vamos a mejorar, no vamos a mejorar. Es, primero, es el estado de conciencia, cómo bajo, todos los órganos de conciencia. Saturación venosa de oxígeno, muy importante. Con la saturación venosa, la saturación capilar de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que es importantísima en ella, que la saturación no esté tan baja, que la saturación tampoco esté alta, porque no es bueno. Miren ahí los cambios. Los que vemos de la saturación venosa central, cómo suben, cómo bajan, el sangrado, cómo bajan, cómo caen. ¿Ya? Cuando reanimamos al paciente lo tenemos normal, cuando el paciente comienza a hacer hipoxia y otra vez normoxia, otra vez hiperoxia y comienza a caer. La saturación va variando, es muy variable esa saturación venosa. Aquí lo tenemos los cambios, mucho más de acuerdo al tiempo, saturación, también. Entonces, ¿qué decimos? La saturación venosa debe estar como por encima de 75, 60, 80, pero la meta es llevarla por encima de 75. Listo, entonces decimos, está compensado, se incrementan las demandas, mi paciente está respirando bien o mi paciente está compensando una acidosis metabólica, cómo está la parte de la acidosis láctica, de acuerdo a la saturación venosa. Miren allá, saturación venosa de 50, saturación venosa de 30, saturación venosa de 25, o sea, va empeorando la situación, vamos diciendo que va empeorando la condición. Eso no es lo adecuado, eso no es lo que queremos. ¿Listo? O sea que la extracción está mala, no es la adecuada, hay disrupción. ¿Y cuál es la respuesta fisiológica a esto? Con el solo ejercicio aumentamos el consumo, pero resulta que este paciente puede que ya no esté aumentando el consumo. Ya no solamente es darle disponibilidad, sino que el consumo no me lo aumenta, entonces ya va a comenzar a empeorar la situación. ¿Cómo está la extracción? Y si mi paciente está en falla cardíaca, también simula lo mismo. O sea que entra en shock cardiogénico y también simula lo mismo. Se me cae la saturación venosa. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cuál es la respuesta del paciente? Y si decimos es que la saturación venosa está disminuida, una de las causas es poca disponibilidad. Yo no tengo buena disponibilidad de oxígeno, lógico, no tengo un buen consumo de oxígeno. Se cayó el gasto cardíaco, se cayó el contenido, tiene los contenidos arteriales solamente, por anemia, por hipoxia, el gasto cardíaco, por hipovolemia, por falla cardíaca, o tenemos aumento del consumo. Todo eso me lleva a que la saturación venosa se me cae, o eso es disponibilidad baja, o eso es consumo alto. Y entonces nos dicen, ¿será que todo paciente hipovolémico se va a mejorar con restaurarle la volemia? ¿Qué piensan ustedes? Tienen un paciente hipovolémico y vamos a darle líquido. ¿Será que todos van a responder bien? Porque mire, después de tener hipovolemia, algunos entran a un estado normal, pero algunos están en hipervolemia o se pasan en hipervolemia. Yo no sé cómo va a responder el paciente. Yo no sé si el paciente al cual le voy a colocar líquido me va a aumentar el volumen sistólico. Porque el objetivo cuál es que aumente el volumen sistólico, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ese volumen se me va a aumentar demasiado y la presión no me va a aumentar. O sea, este paciente puede llegar a edema pulmonar. Entonces, lo saqué de la hipovolemia, pero lo llevé a edema pulmonar. ¿De cuál responde y cuál no responde? Entonces nos dice, agua extrapulmonar. ¿Cuál es el agua extrapulmonar? Atrás, por favor. Atrás, por favor. Gracias. ¿Cuál es el agua extrapulmonar? No está en el corazón, está afuera. ¿Ya? Me va a producir edema. Acuérdense que va a salir al intersticio. Esa tengo que medirla. ¿Está normal? Preguntamos cómo está el volumen de sangre. ¿Está bajo? O sea, hipovolemia. La cantidad de esa agua está normal y el estado de sangre, la cantidad de sangre está baja, es hipovolemia, o está normal o está incrementada.
es la primera que nos preguntamos. O al revés, ya yo tengo agua extrapulmonar aumentada. Ya voy mal. ¿Cómo está el volumen sanguíneo? ¿Está bajo? Un paciente con hipovolemia pero con un proceso metabólico alto. O un paciente normal, inflamado, hipovolémico, inflamado. O un paciente con incremento del volumen, pero está con alteración de la función cardíaca. Entonces yo tengo que pensar eso. ¿Cómo está mi paciente? Porque es que le voy a colocar el líquido. No puedo decirle, pásale 2000 a chorro. ¿Okay? Y siempre falla cardíaca y edema pulmonar, ¿qué? ¿Cómo va a responder ese paciente? Ahí dice. Teniendo en cuenta eso, me lo dice. Ok. Mi paciente comienza a administrarle líquido. Miramos cómo responde. Evaluamos la respuesta. Miren los cambios. ¿Cuánto le estamos aplicando? 4 mililitros por kilogramo o 250 mililitros en 10 minutos. Dirán ustedes, esto es poquito. No son 500, no es 1 litro, ni son 2 litros. Estamos pasando bolos pequeños. 250 mililitros. ¿Qué nos muestra? ¿Listo? Mejoró bien, aumentó el gasto cardíaco. ¿Qué nos muestra? El gasto cardíaco se mantiene igual, ojo con este, ¿qué le pasa al agua extrapulmonar? Miren este, aumentó el gasto cardíaco, pero aumenta la presión venosa central, dice con mucha precaución para la administración de fluidos. Y definitivamente, miren este, el gasto cardíaco no cambió. ¿Pero qué hizo? Se aumentó la presión venosa central, se aumentó el agua extrapulmonar. Este paciente está en riesgo porque está haciendo edema pulmonar. Entonces, yo tengo la manera de intervenir, de colocar, pero lo importante es, revalúe, necesita líquido, ¿no? Ya aquello de que éramos tan aguateros que colocábamos una cantidad de líquido, ya eso no existe. Porque nuestros pacientes se llenaban de agua hasta más no decir, entonces ya eso no existe. ¿Qué existe en estos momentos? Que vayamos así, monitoreando con la presión. Bueno, dice, ok. ¿Habrá hipotensión ortostática? ¿Habrá taquicardia ortostática? ¿Qué es eso? ¿Qué es la hipotensión ortostática? ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? Usted después de un paciente haberlo operado, lo levanta y hace hipotensión ortostática. ¿Qué es eso? Aparece de pronto, se le va la presión. ¿Y por qué? ¿Por qué se baja la presión? El retorno. ¿Qué pasa con el retorno venoso? ¿Dónde tenemos nosotros más presión venosa? ¿En miembros inferiores o en miembros superiores? ¿Dónde? En miembros inferiores, 90 milímetros. De allá para acá. Parece que vamos a bombear de abajo para arriba. ¿Ya? Ok, listo. Pero no tiene un buen retorno venoso. Por hipovolemia, por muchas otras causas. Entonces, el sistema cardiovascular o no cardiovascular. Buscamos cuál es la causa, o sea, lo primero que tenemos que buscar, cuál es la causa por la cual el paciente al levantarlo perdió el conocimiento o se mareó, no aguanta. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Recuerden que el encamamiento me lleva a tener al paciente allá, que es lo aparentemente estable, pero en el momento de la hipovolemia lo voy a ver cuando lo levante. Y ahí está. Trato de estabilizar un poquito con un disparo simpático, pero ese disparo simpático me lleva a taquicardia sinusal. En la taquicardia sinusal algo me está diciendo, o le falta líquido, o qué le está pasando al paciente. ¿Está vasodilatado mi paciente? Hay una vasodilatación por inflamación, porque en el shock, en el hipovolemia o el shock cardiogénico es vasoconstricción. Entonces, ¿dónde estamos? Vasodilatación, hipovolemia, ¿qué? ¿Cómo está la parte esclánica del paciente? En algunos nos dicen, mire, riesgo de hipovolemia asociado con el cotransportador, el ICGLT2. ¿Cuál es ese? Está acá de medicina interna. ¿Cuál es ese cotransportador, ese GLT2? ¿Dónde está localizado? ¿Dónde? En el riñón y dónde más. Sistema gastrointestinal. ¿Qué hace ese
malignado y ese SGLT está en la membrana apical. Miren el SGLT. 2. Va a entrar sodio y glucosa. ¿El sodio va para dónde? En la membrana basal, ¿a dónde? Con la bomba de sodio y potasio que te hace. Eso era fisiología. ¿Y qué pasa con la glucosa? Se transporta con un glúcido. Entonces terminamos absorbiendo la glucosa y absorbiendo el sodio. Pero en este caso, acuérdense que el sodio es osmóticamente activo. Y ahí te estoy diciendo que si hay hipovolemia asociado con esos inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? Ustedes que vienen de medicina interna. Los inhibidores del SGLT2. ¿Me entienden? La dapaglifosina y todas sus amenazas. Están diciendo que hay riesgo de hipovolemia. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que puede haber hipovolemia cuando yo inhibo ese transportador? Puede aparentemente solamente con sodio y con glucosa. No se reabsorbe el sodio y no se reabsorbe la glucosa. Y el sodio es osmóticamente activo. Entonces sí se ha encontrado riesgo de hipovolemia. Debo mantener mi paciente normohidratado. Y utilizamos dapaglifosina para todo, ¿cierto? Hoy en día la falla cardíaca débil. Bien. Taquicardia postural, entonces, un síndrome de taquicardia postural, cuando el paciente está hipovolémico, si lo levantamos, o el otro síndrome de bradicardia, falla renal, bloqueo hecho, hipercalémico, o sea, peor esto. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo está la función cardíaca en mi paciente para poder activar. Bien, cómo está el síndrome BRAS, que es bradicardia, falla renal, bloqueo B, shock e hipercalemia. ¿Por qué en la hipercalemia hay bloqueo? ¿Por qué en la hipercalemia hay bloqueo? ¿Por qué? De que en la hipercalemia hay bloqueo. ¿Qué tiene que ver la hipercalemia con el potencial? Potencial de acción miocárdico, ¿dónde? En la repolarización, en la despolarización, en la meseta, ¿dónde? Increíble, ¿eh? Potasio, estamos hablando de hiperpotasemia. ¿Por qué la hiperpotasemia me lleva a bloqueo AB? Bien, ok, eso lo vamos a ir viendo cuando veamos si hacemos el tratamiento de parado. Listo, entonces tenemos hipoxia tisular. Ya sabemos, hipoxia tisular, metabolismo anaeróbico, daño celular, disfunción orgánica, 1, 2, más órganos. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? ¿Cómo se defiende el organismo? Lo primero es la contracción del intersticio. Porque el paciente con hipovolemia se responde con contracción del intersticio. ¿Por qué? Acuérdense que tenemos líquido intracelular y líquido extracelular. Y el líquido extracelular está dividido en dos: intersticio y plasma, ¿cierto? El intersticio pasa para acá. Porque de alguna manera tengo que buscar para reponer el líquido intravascular. Pero hay una reposición que es mucho más lenta. Los glóbulos rojos se reponen cada cuánto. O sea, claridad media es mucho más lenta. No es tan fácil decir, no, leemos la hemoglobina en 5 que después se va a reponer eso en 100. Hay pérdidas, sí. Debo sospecharlas, debo cuantificarlas, debo restituirlas rápidamente. Pero tengo que tener en cuenta a mi paciente que no va a funcionar. Un paciente de 80 años le va a colocar 2 litros de reposición, se me puede complicar. Desde hace mucho rato comenzamos a decir, hombre, mi paciente que tiene piel fría, pegajosa, pálida, pulso leve, taquicárdico, hundido, con pupila dilatada, ya por favor, algo está pasando. Desde hace rato bien. Entonces hay hipovolemia, sí. Frecuencia cardíaca, ¿cómo está? Presión arterial, ¿cómo está? Volumen minuto urinario, gasto urinario, ¿cómo está? Y el estado de conciencia. Ahí se dan cuenta que tienen que tener monitoreado el paciente.
taquicardia sinusal extrema, si es sinusal, porque sería, puede ser una taquicardia sinusal. En realidad es monitorear. Entonces, ¿cuáles son los trastornos? Yo tengo déficit de volumen, déficit de concentración y déficit de compensación, de composición. Volumen, déficit de presión de volumen, deshidratación. Exceso, edema. De concentración, hiponatremia, con déficit o hipernatremia. De composición, todo el resto. Hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipercolasemia, etc. ¿A qué nos vamos a ver abocados? Ya estábamos hablando de volumen, ya estamos hablando de hospital. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene depresión o tiene deshidratación? ¿Cuál de los dos será más fácil de tratar? ¿Se depletó o está deshidratado? ¿Cuál de los dos será más fácil? La deshidratación es más fácil, piensan ustedes. Esta es aguda y esta es subaguda. La deshidratación es un poquito más lenta, pero la depresión es aguda, perdió tanto. Entonces, lógico que la depresión es más difícil de tratar, pero más urgente. ¿Y con qué lo vamos a dar? ¿Con qué vamos a restituir todo eso? Solución isotónica. ¿Qué es eso de solución isotónica? Concentraciones de electrolitos intra y extra, isotónica o isosmolar, ¿es eso? No. Estamos hablando de osmolaridades del plasma. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma normalmente? 280, 300, más o menos. Algunos hablan más, otros menos. Está por encima de 300 no es hiperosmolar o hipertonicidad. Si está por debajo de 280 es hiposmolaridad. Yo debo utilizar soluciones que tengan similar al plasma que se va. Yo lo voy a pasar a plasma. Entonces, ¿qué voy a darlo? ¿Con solución isotónica o con solución hipotónica? Mi solución hipotónica es por debajo de 280 la osmolaridad de esa solución en relación al plasma. Entonces, ¿está deshidratado o está depletado mi paciente? Esta la hago más rápido, esta la hago un poquito más lento. Pero igual en hora la voy a pasar. Entonces, lo primero que decimos es, se cayó el volumen, ahí como digo. Se nos activó todo un sistema de defensa. Se nos activó la ADH. ¿Qué hace la ADH? ¿Cómo mejoramos la volemia con la activación de la ADH? Porque se activa, pero ¿cómo la mejoramos? ¿Alguien falta confirmar? ¿Cómo la activamos? Cuéntenme. La ADH. ¿Qué hace la ADH para aumentar la volemia? Agua. ¿Y cómo lo hacemos? Acuérdense que estamos utilizando ADH, la misma vasopresina, ¿no? Estamos utilizando ADH o vasopresina para el shock. ¿Por qué? Comenzamos con vasoactivo, no responde enseguida, utilizamos vasopresina. ¿Por qué? Para que no se excrete más líquido, no. Si estoy diciendo que lo estamos utilizando como vasoactivo, quiere decir que sube la presión. ¿Por qué? ¿Cómo actuamos? Recuerden que hay dos receptores, E2R y B1. Este está en los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a producir? Va a producir contracción, o sea, aumento de la presión, vasoconstricción. Y este está en los túbulos, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Y qué va a producir? Reabsorción de agua.
Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esa vasopresina se está utilizando hoy en día como vasoactivo. Y hay muy buena respuesta. Nosotros que utilizamos de entrada la norepinefrina como vasoactivo, se utiliza la vasopresina como segundo y da muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque tiene esa acción dual, no solamente de reabsorber agua, sino también de producir un estado vasoactivo para mejorar la vasoconstricción y mejorar la presión arterial. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿me aumenta la bulimia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿me aumenta la bulimia? ¿Por dónde? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿me aumenta la bulimia? ¿Por dónde? ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua. Sodio y agua. Y excreta potasio. Y entonces ya tenemos claro que vamos con ADH, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, vasoconstricción, péptido natriurético lo necesito en shock, péptido natriurético se necesita en shock, que se active. Entonces produciríamos vasodilatación de la arteriola aferente, excretaríamos más. No, yo no necesito más péptido vasoactivo. Entonces necesito aumentar la ADH, aumentar activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, pero esta no, esta la bloqueo. Bien. Puedes decir, listo, se cayó el volumen, se redujo el volumen, lo primero que pienso es cómo está el hematocrito. ¿Estará concentrado? Mi paciente estará hemoconcentrado. Tengo un hematocrito de 50, está por encima del 40%. Si hay pérdidas sanguíneas, el hematocrito cae por debajo del 40%. Entonces estamos concentrados. ¿Por dónde fueron las pérdidas? Miren acá, no es sangre. ¿Por dónde fueron las pérdidas? ¿Qué medimos? ¿Qué medimos? Sodio urinario. Sodio urinario mayor de 20, las pérdidas son renales. Sodio urinario de 10 a 20 o menor de 20, las pérdidas son extrarrenales. ¿En qué momento pido ese sodio? ¿O cómo hago para pedir un sodio urinario? ¿Lo puedo pedir solo? Claro que sí. Con una muestra de orina y mandan cuantificar el sodio. No necesita más de 5 centímetros de orina para cuantificar el sodio urinario. Y el sodio urinario, ¿qué me va a decir? Hombre, tiene pérdidas renales o pérdidas extrarrenales, porque yo tengo que buscar la causa por la cual mi paciente está hemoconcentrado. Y si está hemoconcentrado, te digo, las pérdidas son renales, la acidosis metabólica o está la alcalosis metabólica. Y si hay acidosis metabólica, miren todo lo que tengo. Y si hay alcalosis metabólica, miren, por acción de diurético. O las pérdidas no son renales. Entonces buscamos. Hay acidosis metabólica, paciente que pierde por fístulas, por diarrea, hay pacientes que pierden por fístulas gastrointestinales alta cantidad, 3 litros, más de 3 litros. Tenemos es que reponérsela, o por vómito, por broncoaspiración, por aspiraciones de contenido gástrico, etc. ¿Dónde está la pérdida? Lo primero que es. Si no es sanguínea, hay que buscarla. Y la manera más fácil, bueno, si la estoy viendo, pues sé cuál es. Pero la manera más fácil, si no lo sé, es buscar el sodio urinario, los niveles de sodio. Listo. Entonces cuantificamos la pérdida. Decimos, mi paciente tiene hipovolemia, cómo está la presión venosa central, cómo está el hematocrito. Y miramos. Ustedes ya saben que de hace mucho rato comenzaron a clasificar las pérdidas sanguíneas. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Clase 4 mayor del 30% de las pérdidas sanguíneas. Y entonces mi paciente tiene taquicardia y hipotensión, hipotensión ortostática, hipotensión oliguria y por último el estado de choque. ¿Bien? Ok. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué le vamos a dar al paciente? Lo primero que dicen, el mayor número de muertes de una hipovolemia se produce en las primeras 24 horas.
O sea que la reposición debe ser enérgica y rápida. Pero yo tengo que estar seguro que mi paciente está hipovolémico y qué grado de hipovolemia tiene. ¿Ya? Debe ser precoz, debe ser efectiva las primeras 24 horas. ¿Qué le voy a pasar? Como ya vimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pasar a ellos? Vamos a restituir. Y entonces nos dicen, la presión venosa central no sirve. A veces sí, a veces no. No es un indicador claro, aunque algunos digan que sí. La presión venosa central dice, por cada 0,7 centímetros de agua que disminuya, la presión significa que estoy perdiendo todo eso. 100 mililitros de intravascular y 300 mililitros de intravenoso. O sea, en total 400 mililitros. Por cada cambio 0,7, acuérdense que no es normal de 6 a 8. Si baja 0,7 ya estoy perdiendo. Entonces tengo que mirar a ver. Pero no está en el piso. ¿Qué pierdo? ¿Cuál de las fracturas pierde más? ¿Cuál de estas fracturas pierde más? La pelvis. Lo tuvimos una vez, un señor, entre dos buses. El machacamiento de toda la pelvis. Fractura conjunta de pelvis. Por más que le coloquen los tutores que se quieran colocar, eso no pega y eso sangra mucho. Ese paciente sangrando, pues lleva muchas veces cirugía, pero falleció. ¿Qué repongo? O sea, de acuerdo a lo que se pierda, tórax 1500, en el abdomen, todo lo que usted quiera, 3 litros de poquito. En pelvis, en muslo, en pierna, en brazo, antebrazo, en las costillas. ¿Qué hago? Menores de 60 años, vamos a reponer. Mayores de 60 años, un cuidadito. Recuerden que ya tenemos la función cardíaca alterada. Ya no es tan fácil ir a reponer 2 litros, 3 litros. Con antecedentes cardiorrespiratorios, ojo con ese paciente. Acuérdense el agua extrapulmonar. Sobre todo el paciente inflamado. El paciente inflamado quiere decir sepsis, infección, lo que usted quiera. Estamos hablando de que la permeabilidad vascular está aumentada, o sea, todo lo que usted coloque intravascular se va para el interior. Y nos dice, ¿será que podemos pasar flujo sanguíneo a través de un vaso, a través de una conexión? Miren pues, a través de un catéter de 200 mililitros por minuto, por eso lo colocan un catéter grueso, canalizan un paciente con un catéter grueso. Un catéter 16, 150 mililitros por minuto, y un catéter central nada más 55. ¿Qué colocamos? Pregunto, ¿qué de esto colocaremos? Solución salina, albúmina, sangre, glóbulo. Sangró mi paciente, tuvo esa fractura con minuta de cadera, sangró terriblemente. Dígame, ¿qué le colocamos? Sangre, nada más. Solución salina, ok. Hace rato comenzaron a decir, mire, yo puedo pasar solución salina científica, puedo pasar albúmina, puedo pasar sangre, puedo pasar glóbulo rojo, lo que usted quiera. Hace mucho rato que nos decían. ¿Y qué colocamos? Cristaloides, coloides, sangre. Monitoreo la hemoglobina, ¿cierto? Y voy transfundiendo. Nosotros hemos tenido pacientes que han llegado con dos de hemoglobina. Y no agudo, crónico. No agudo. Acabamos de tener una señora de 40 y pico años de edad, una mujer funcional, fue un mes y llegó a doble hemoglobina. Palidito. Pero eso no quiere decir que sea agudo. Entonces la reposición mía no tiene que ser aguda. Del oiga el condón de hemoglobina que reposición. ¿Qué transporte de oxígeno tiene? Nada. Tengo que restituirlo gradualmente, pero no es tan agudo a la situación aguda de cristaloides, coloides, sangre que no colocar. Hace rato dice, ¿cuál es el expansor ideal? Una pelea que se agarran es que coloides, es que cristaloides, siguen siendo los cristaloides por encima de los coloides por muchas causas. Entonces nos dice, necesito que permanezca en el espacio intravascular.
necesito que se eliminen rápidamente. No existan acciones farmacológicas, que no haya exceso, no haya reacciones adversas y que la viscosidad sea la adecuada. ¿Qué hago? Entonces coloco, ¿ya?, en el espacio intravascular que se perdió. En ese espacio intravascular voy a colocar el líquido. Pero acuérdense la permeabilidad alterada. Yo necesito de aquí para acá, voy a pasar el agua para poder compensar. Porque yo voy a colocarlo aquí, pero él no va a quedar todo el tiempo. Miren la solución fisiológica, me queda aquí. Miren la destroza donde queda. Y miren los coloides, más o menos equilibrados en todo el líquido extracelular, entre el espacio intravascular y el interno. Y el quedar en el intersticio significa edema, ¿cierto? Sigue expandiendo, los coloides expanden mejor, pero no quiere decir que lo voy a utilizar. A no ser, ya han entrado casi en desuso, nosotros no lo utilizamos. Nosotros utilizamos solamente cristaloides, hipovolemia grave, hipovolemia leve, o sea, además de los cristaloides, la pérdida, la pérdida. ¿Qué hacemos? Cristaloides, coloides, cristaloides rápidamente. Crecen 3 a 1. ¿Cuáles colocamos? Dependiendo de la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La mayoría son cristaloides. ¿Que tenemos para colocar algunos coloides? Mejor cristaloides con sangre. Pero los coloides tienen una reacción alérgica muy fuerte al paciente. Entonces yo no voy a colocarle algo a esos pacientes donde me va a hacer una reacción alérgica. Y la situación se me va a empeorar. Resucitamos, sí, 12.3% a favor de los cristaloides, 7.8% a favor de los coloides. Hoy les digo, podemos decir todo lo que quiere, la pelea es inalcanzable. Cristaloides, sí. ¿Algo indeterminado? No. Debe ir cuantificándose de acuerdo a la respuesta del paciente, porque no todos los pacientes responden. ¿Será entonces que coloco soluciones hipertónicas para reanimar? Si el paciente está hipovolémico, pues de pronto es más rápido que coloque una solución hipertónica. ¿Qué piensa? En vez de colocar solución isotónica, voy a colocar solución hipertónica a ver si me atrae más agua rápido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá? ¿Será bueno eso? Señores, la solución hipertónica es al 7.5%. La solución que nosotros utilizamos de cloruro de sodio es al 0.9%. ¿Qué significa esto? Que este 7.5% tiene una molaridad de 2.400 milimoles. ¿Qué significa este? La solución salina 0.9 que tiene de 280 a 300 milimoles. Lo fisiológico es lo bueno. Esto lo utilizamos, sí, nosotros lo utilizamos, pero solo una dosis, 2 dosis. ¿Para qué? La carga osmótica del sodio atrae agua, momentáneamente la atrae hacia el vaso y estabilizamos la botella. Pero eso no queda en la botella. Ahora es una carga grande de sodio. ¿Bien? Entonces, miren, 300 centímetros cúbicos minutos. ¿Y cuánto dura? 2 horas. Y de ahí se perdió. Entonces ya no quiero. Yo llevo que tirar aquí. Cristaloides, solución fisiológica. El lactato de Ringer tiene más o menos, está un poquito hipotónico, pero no tenemos más. Cloruro de sodio, isotónico al 0.9 y lactato de Ringer. Con destroza y se dejó ocultar. Cloruro de sodio hipertónico solamente por momentos, para ayudar a restituir. Coloides, miren, no los utilizamos. Ya cayeron en el desuso. ¿Cuánto tiempo dura? Miren allá a la derecha. ¿Cuánto tiempo dura esa acción de la albúmina, del estran, de la gelatina, de los almidones? Que cualquiera dice, y miren la solución fisiológica, la solución salina fisiológica. Nada más dura 1 a 2 horas. Si es por duración, decimos todos los demás valen. Pero eso no es cierto.
La idea no es esa. La idea es restituir la bulimia que no se expensa de todo eso, de gelatinas que producen efectos secundarios y que producen más mortalidad, o sea, estudiar más mortalidad. Transfundimos, ¿qué piensan ustedes? ¿Se transfundirá? Esa hemoglobina de 2 transfundo. Claro, los contenidos están por el piso. Yo necesito darle los pedidos altos. Entonces, transfundimos, algunos dicen, paciente bien compensado sin insuficiencia cardíaca, hemoglobina menor a 6 o 6. Enfermo coronario estable con pérdida calculada menor a 300, hemoglobina menor a 8. Oiga, coronario, no tiene flujo coronario, necesito subirle la hemoglobina. Ancianos, enfermos con incapacidad de compensación, hemoglobina menor a 10. O hemoglobina de 6. Nosotros estamos transfiriendo con hemoglobina por debajo de 6. Coronario y ancianos le colocamos ya la carga. ¿Y qué dicen? Si hay que transfundir, miren, 2021 comienza a decir. Si hay que transfundir, pero con cuidado, dependiendo de parámetros específicos. ¿Y cuáles son esos parámetros específicos de esa guía? Ahí están. Me dice, en la primera, me dice, paciente con hemorragia no masiva, después de cirugía vascular, se sugiere una transfusión de glóbulos rojos, mantenerlo entre 7.5 y 8 gramos. Liberal 10, no, entre 7.5 y 8 gramos. En pacientes con hemorragia posparto no masiva, se sugiere la transfusión restrictiva, guiada por síntomas, signos y síntomas, que la hemoglobina esté por debajo de 6. En pacientes con hemorragia gastrointestinal no masiva, se sugiere la transfusión restrictiva, por debajo de 7. Entonces se dan cuenta que cada día estamos más limitados. Están diciendo que no es hemorragia masiva. Si usted sangra masivamente, ¿qué tiene que poner? Sangre. ¿Ya? Pero aquí no estamos hablando de hemorragia masiva, estamos hablando de que el paciente fue postquirúrgico, que el paciente tiene una hemoglobina que se bajó demasiado, con pérdidas no tan agudas, no tan exageradas. ¿Y será que damos ácido tranexámico? ¿Qué es el ácido tranexámico? ¿Qué es eso? Porque los cirujanos, los ginecólogos, les gusta mucho colocar ácido tranexámico por quirúrgico para que no sangre el paciente. ¿Qué es eso? ¿Qué produce el ácido tranexámico? ¿Qué bloquea? Ahí me está mostrando, ¿qué está bloqueando? La fibrinolisis. ¿Qué es la fibrinolisis? El paso de... Miren acá, la plasmina la bloquea el ácido reactivo. O sea que no solamente sirve como antifibrinolítico, sino que también sirve como antiinflamatorio, digamos así, bloquea la cascada de inflamación del ácido reactivo. Entonces lo están utilizando bastante. Se van a encontrar ustedes en las órdenes médicas ácido tranexámico. Las primeras 24, las primeras 48 horas, sobre todo aquellos pacientes que han sangrado mucho, pacientes obstétricas, ¿ya? Para evitar la fibrinolisis. Damos ácido tranexámico, dicen algunos, en hemorragia intracraneal traumática. En otras, en pacientes con hemorragia no traumática. En la primera dice hemorragia intracraneal traumática y le dice recomendamos ácido tranexámico de forma temprana, o sea, las primeras 3 horas. De traumatismo en pacientes con hemorragia, con sospecha de hemorragia. Se sugiere el ácido tranexámico en lesión cerebral traumática, ya aguda y traumatismo intracraneal. No traumática, no se recomienda. No se recomienda. Dice, no se recomienda el uso del paciente ácido tranexámico en hemorragia intracraneal no traumática. ¿En qué caso? Por eso no hay idea, eso no se trata de eso. Pero encontrarán algún sabio que dirá, no, vamos a dar solo en hemorragia traumática, no hemorragia no traumática. Y nos dicen, ¿será que restringimos la bulimia con un sangrado mayor, la coagulopatía del trauma, todo lo que genera el trauma? El trauma genera inflamación, genera shock, y el shock genera hipoperfusión, y la hipoperfusión reactiva todo eso.
activación simpática, lesión del glucocáliz, heparinización, inflamación, activación plaquetaria, factor de coagulación y la última, que es la más grave, que es la hiperfibrinolisis. Por eso utilizamos el ácido tranexámico para bloquear la fibrinolisis. Pero las primeras 36 horas generalmente es lo que he visto. No es mucho, no debe ser crónicamente. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo primero es reanimar al paciente. Reanimar no significa hacer masaje. Reanimar significa en este caso restituir las pérdidas. Segundo, optimizar cuánto tiempo voy a durar allí. Acá es en minutos, pero cuánto tiempo voy a durar acá. Optimizando cuánto tiempo voy a durar estabilizando al paciente. Y debo evaluar continuamente al paciente, el monitoreo continuo de mi paciente. Debo evaluar. ¿Qué tanto debo hacer? ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, dicen, listo. ¿Qué debo hacer? Medir. Primero, interpretar. Yo tengo variables, pero no todas las variables las voy a utilizar. ¿Para qué? Interprete. ¿Qué sigo? Actúo. No se preocupen que ya en 5 minutos. Actúo, revalúo y mido. Por aquello que están desesperados. A los que no me han parado bola, bien, chévere. A los que están desesperados, ya casi. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, yo tengo que rescatar a este paciente de la hipovolemia crónica, porque ya yo entendí que el paciente en shock tiene una deuda de oxígeno, y muchas veces en fisiología decíamos la deuda de oxígeno se paga con la muerte. Optimizamos, estabilizamos y no se nos olvide la última parte de reanimar. Esa palabrita no la estábamos utilizando. Reanimamos y que el paciente se defendiera solo. Ya no tiene que reanimar. 36 horas, ya no más. Vamos a esperar que su organismo vaya fisiológicamente estabilizándose con todo lo que ya existe. Esa es la partecita que todavía no nos. ¿Y qué hacemos entonces? Listo. Reanimación temprana. Porque yo tengo unas metas terapéuticas. Un objetivo de presión arterial, un objetivo de hemoglobina, un objetivo de diuresis, un objetivo de estado cerebral, de estado urinario. Y aquí tenemos entonces primera hora, segunda hora, tercera hora y hora 6. En el examen físico, ¿qué debo evaluar? El estado de conciencia, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, gasto urinario y saturación arterial. Mido el lactato y en la primera hora, en la hora 2 ya debe haber reducido al 20% del valor elevado. Porque en 6 horas ya debe estar normal. O sea, usted tiene las primeras 6 horas para estabilizar al paciente, para mejorar sus condiciones. Reduzco el 20%, reduzco el 20%, reduzco el 20%, de a 2 horas cada uno. ¿Voy a colocar líquido? Sí. ¿Cuál le coloco? ¿El lactato o le voy a colocar la solución salina? Pero si hay hiperlactacidemia, no debo colocar lactato, porque me va a empeorar la condición. Entonces yo voy a colocar una cristaloide, voy a administrar 30 centímetros por kilogramo por hora por 3 horas. 30 centímetros por kilogramo por hora por 3 horas. Reviso las medidas para evaluar. Otra meta, presión arterial media por encima de 65. ¿Qué quiero ver? Listo, si está por debajo de 65 tengo que ayudar. Otra meta, ¿cómo está la saturación venosa de usted? ¿Cómo está la presión venosa? Acuérdense, el delta CO2. Si está por debajo de 6, vaya y venga, pero si está por encima de 6 de este lado, de saturación venosa elevada, de delta presión de CO2 mayor de 6, debo evaluar, debo reanimar y debo ayudar rápidamente. Pero miren que nos están dando 6 horas. Y lo estamos gastando más. Pero miren que nos estamos gastando más. Entonces yo voy a comenzar y primero digo, mi paciente tiene infección, mi paciente tiene un síntomas de sepsis, tiene un quick SOFA que yo voy a evaluar en la urgencia. ¿Y cuál es el quick SOFA? ¿Cuál es el quick SOFA? Hipotensión. 3 cosas. ¿Cuáles? Hipotensión, ¿qué más? lactato. No necesito. Yo entiendo al paciente de otra manera. Hipotensión, ¿qué más? La confusión mental, la hipotensión del estado mental, la hipertensión, son 3 variables. ¿Frecuencia qué?
es para decir que es un paciente con yo estoy en el urgencia, me llegó el paciente, no necesito lactato. El lactato es para el shock. Wixo. Son 3 variables. Tensión arterial media. ¿Ya? Hipotensión con tensión arterial media. Segundo, estado de conciencia. Mi paciente se va deteriorando, pero porque está dormido. Y le dice a la enfermera, no, él está quietecito, está mejor. Estaba agitado, inquieto, irritable, pero ya está mejor, ya está quietecito. Y está empeorando. Y la última, la frecuencia respiratoria. Bien, me dice, sospechamos, medimos presión arterial media, PVC, lactato, todo esto, mire, una 3 horas. Colocamos líquidos, cristaloides, medidas dinámicas, elevación pasiva de las piernas. ¿Para qué a un paciente hipovolémico yo le debo las piernas? Para ayudar a pero si no se puede, porque también me puede empeorar mi edema cerebral, la presión, la cadena, y también tener listo, medimos todo eso, recuperamos al paciente y decimos, ahora está en sobrecarga, mire el pobre paciente cómo quedó, edematizado, porque nos pasamos de líquido y no lo maneja muy bien. O hay aquel paciente que llega a sobrecarga y va varios días y la función renal va empeorando. Y entonces ahí comenzamos a poner el directo, no responde. Y empeora la función renal. ¿Qué nos toca? Diálisis. ¿Verdad? Pero díganle a usted a un familiar que le va a colocar una máquina de diálisis. ¿Diálisis? ¿Cuánto tiene? Y vamos por la tercera diálisis y ya la van a quitar. Ya no más. Sí, claro, pero vamos a tener que dar. Miren acá. Paciente de 56 años, hipertenso operado, disección de aorta proximal. Se realizó sustitución de la aorta por el tubo de reimplantación. El paciente tuvo parada cardiocirculatoria 30 minutos con hipotermia hasta 20 grados. Durante la intervención le administraron, miren nada más, 10 concentrados de Matías. Concentrado de glóbulo rojo empacado tiene 300, 350. Aquí dice 3500. Plasma 1200. 8000 de suero entre cristaloide y coloide. Ustedes están dando cuenta de todo lo que tenemos. Una reanimación bastante agresiva. Ingresó en reanimación a las 16 horas. Teníamos constante hemodinámica. Estamos colocando la adrenalina, 3 microgramos por kilogramo por minuto, 4000 de suero. Mantiene una constante, una PVC estable, un índice cardíaco estable, una presión arterial media ahí, medio bajita, saturación menos a 80, un lactato todavía muy alto, un delta CO2 que está elevado. A las 3 horas otra vez paro cardiorrespiratorio, reanimación nuevamente adrenalina, recuperación circulatoria, nuevamente un ecocardiograma transesofágico, no tiene alteraciones de la función ventricular normal. Otro paciente, 70 años, ingresa en neurología por una infección de vías urinarias. A las 10 horas tiene un cuadro de hipotensión, saturación arterial cayente. Buscamos la causa, ¿por qué está hipóxico mi paciente? Causa etiológica, causa fisiopatológica. ¿Qué pasa en el paciente con hipoperfusión? ¿Cómo estamos? Estamos utilizando vasopresores, inotrópicos que utilizamos. ¿Cuál será nuestro objetivo en este caso? Y la clave es restaurarla rápidamente. Recuerden que teníamos 6 horas para mejorar presión, para obtener metas, disminuir el lactato, mejorar la volemia, mejorar la presión arterial media, hemoglobina, saturación, gasto cardíaco. Cada una de ellas determinada. Y nos dicen, listo, este paciente está normal, voy a darle un bolo de líquidos. Acuérdense que estábamos colocando 250, 300 por dosis. Uno responde, o sea que sí depende de la recarga, pero el otro no responde. Y el que no responde, miren lo que tiene: o embolismo, o tiene una falla de ventriculo izquierdo. O sea, estamos en insuficiencia cardíaca. ¿Qué voy a saber yo de este paciente? Llegar hasta acá, hasta este punto. Le va a empeorar la situación. La ley de Frankenstein le dice, yo aumento la volemia, debo aumentar la contractilidad, lógico, debe expulsar más. Pero resulta que aquellos que le aumentan la volemia demasiado entran en falla cardíaca y en edema pulmonar.
tengo que saber, si mi paciente tiene alteración de la contractilidad, ¿para qué me voy a poner a colocarle gran cantidad de volumen? Si sé que no va a responder. O sea, sí va a responder, pero con una falla cardíaca que me dé más fortuna. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. No se puede medir el volumen ventricular así nomás. Tenía que hacer medidas invasivas. Y eso, los volúmenes solos no me dicen nada. Varía la precarga. ¿Cómo está la precarga? ¿Cuáles son los parámetros? Miren que yo tengo un volumen del diastólico global del ventrículo. Pero son medidas invasivas. O hay parámetros. La variación del volumen sistólico, la variación de la presión del pulso. Se ve que sube el pulso, luego baja, luego sube, luego baja. Eso no me está llamando la atención, algo está pasando. Entonces la idea es precarga. Precarga no es sinónimo de presión, y algunos creen que es sinónimo de presión. Pero tampoco tenemos para medir todos los volúmenes. Volumen de sangre que tira las fibras miocárdica, pero no puedo hacerlo de manera exclusiva, voy a medir solamente la volumen. Entonces mi paciente tiene distensibilidad aumentada, estira la fibra porque yo le aumento la carga. Pero aquel que tiene una distensibilidad disminuida, que está dilatado, sí, pero lo contrario. O sea, no tiene melanoma. Respondedores y no respondedores. No todo el mundo. Póngale 3.000 de líquido, cuidado. Llego mañana a ver si ya mañana está en edema pulmonar y están dadas con entonces, la idea es, yo tengo que medir una gran cantidad de cosas. Parámetros invasivos para el gasto cardíaco, para el índice global diastólico, para la variación del volumen sistólico, la variación de la presión del pulso, y si varía es porque tengo hipovolemia, es porque necesita responder hipovolemia. No, vamos a hablar. ¿Listo? Bien. La idea es clara. No tengamos hipovolemia.